¿Cómo están? Bueno, ayer inició oficialmente la estación de otoño para los que estamos en el hemisferio sur, así que vamos a hablar un poquito de este simbolismo. Recién estuve en un canal, estuve hablando un poquito por arriba de lo que es esta estación y de lo que tenemos que entender y aprender de lo que sucede afuera. Comprender que en la antigüedad la naturaleza siempre tuvo un rol maestro. En la antigüedad las culturas veían en la naturaleza a Dios, es decir, una enseñanza que estaba ahí para que podamos entender y comprender lo que sucede adentro. Como es afuera, es adentro. Como sucede en la naturaleza, también nosotros hacemos ese proceso, pero desde quizás un lugar más emocional, más sutil, más interno. El otoño nos va a hablar del inicio del año astrológico, nos va a hablar de un inicio. Por ende, como todo inicio, siempre estamos queriendo producir. Es más, la misma palabra otoño significa aumentar, significa plenitud, el auge de la vida. Por ende, va a tener una connotación de aprender a producir, aprender a germinar, aprender a gestar. Y por eso, al poco tiempo de que inicia el otoño, se produce una de las festividades que básicamente nosotros tomamos, que tiene que ver con la Pascua, con dar ese paso, con esa resurrección y esa transformación, que nos habla del despertar. Resucitar significa despertar. Despierto de un sueño, despierto a una nueva realidad, despierto de conciencia, ¿sí? Es decir, se hace una transformación en lo interno, en lo consciente, es decir, hago algo consciente que antes estaba inconsciente. El equinoccio, la palabra equinoccio significa noche igual, quiere decir que el día y la noche se asemejan, se equilibran como un yin y un yang, la luz y la sombra se equilibran. Esto quiere decir que el otoño nos va a invitar a equilibrar lo que está en la sombra, que está oculto, que nos habla del inconsciente, que nos habla de eso que juzgamos, que queremos quitar, que no nos gusta porque está en un lugar oscuro. Todo lo que es negro, oscuro, que queremos quitar, está en el polo siniestro. Siniestro tiene que ver con la parte izquierda y tiene que ver con la parte femenina. Por eso nos va a hablar del vacío. Lo femenino es vaciarnos para recibir, vaciar nuestros cáliz, vaciar nuestro vaso para lograr verter en él lo nuevo, una nueva sabiduría, una nueva conciencia. Por ende es el agujero. Por eso la mujer es la falta, la femenino es la falta, es el agujero. Y cuando no aprendemos a gestionar nuestra energía femenina, nos enoja la falta. Es que me falta dinero, no doy más. Es que me falta el amor, odio la soledad. Y lo hacemos, esa falta termina entrando en un aspecto oscuro, negativo, de queja. Y entonces no podemos aprender de eso. El aspecto masculino es el aspecto diestro, por ende es el aspecto de la semilla, el obtener, el reproducir, ¿sí? Es la parte activa. Entonces, el otoño nos va a hablar del proceso de oscuridad que está polarizado en lo femenino, vaciarnos para producir eso que queremos. Aprender a mirar nuestras sombras, aprender a mirar el vacío con ojos de aumentar y de crecer. Esto es algo bastante complejo, porque el otoño no nos va a hablar de soltar y de despojarnos desde el lugar de lo dejo fluir, suelto, sino desde un lugar de me vacío para hacer lugar a lo nuevo. Hago el agujero, hago el espacio para que entre lo nuevo, porque si no hay espacio no entra lo nuevo. Entonces yo quiero una relación amorosa nueva y si yo no cierro la puerta a las relaciones anteriores, no hay espacio a lo nuevo y entonces estamos destinados a seguir repitiendo el pasado. Entender que vaciarnos va a implicar enfrentar nuestros aspectos oscuros, nuestras sombras con respecto a la falta,
al vacío. Por eso es tan importante aprender a conocernos, aprender a vaciarnos de tantas creencias que nos ponen al vacío y a la falta como algo malo, cuando el universo se genera desde el vacío y desde la falta. Si no te acostumbras a vaciarte, no vas a generar algo nuevo, no lográs reproducir algo nuevo. Entonces, el equinoccio nos va a hablar de la luz y la sombra se equilibran. Pongo luz donde antes había oscuridad. Pongo vacío para poder dar a luz lo que yo quiero. Y entonces así yo renazco, resucito, me despierto y me doy cuenta de cuál era el tema que no estaba resolviendo. Claro, porque siempre la raíz de todo tema es no vaciarte de lo anterior. No soltar con lo anterior, no despojarte de lo anterior. Entonces el otoño, como un gran maestro, y en las culturas más antiguas hacían rituales en estas fechas para poder entender esto, ¿sí? El ritual es un símbolo. Yo no necesito hacer un ritual si entiendo el mensaje y paso a la acción, eso que me está invitando a hacer la propia naturaleza. Aprender a soltar desde el dar lugar. No es aprendo, suelto. No, suelto desde el entender que ese vacío me va a generar enfrentarme a algo que está en la sombra. Por ejemplo, hacer el espacio vacío para entrar en la soledad y así poder gestar una relación amorosa nueva. Pero si no estás solo, si no estás sola, no hay espacio para lo nuevo. Siempre estoy metiendo algo ahí y no me permito vivir esa experiencia, esa sombra, gestionarla, aprender a sacar esas estructuras que me limitan y así poder hacer ese viaje de introspección que me va a invitar a hacer el invierno para luego florecer y en el verano disfrutar del fruto de esa meta materializada. Lo mismo pasa con el dinero. Si yo no me vacío de las creencias, del ahorrar, del no gastar para no generar el vacío, la falta, poco voy a aprender a generar dinero. Entender que tenemos tantos miedos que están puestos en ese lugar siniestro, porque el miedo es siniestro, que está en ese lugar de vacío, es entender que para poder gestar algo nuevo vamos a tener que atravesar nuestros miedos internos, que están codificados en ese aspecto de sombra, en ese aspecto inconsciente, en ese aspecto que es femenino y que nos va a hablar de dar ese espacio, de atravesar ese miedo para poder hacer ese agujero y poder penetrar con nuestra semilla, con nuestra meta, con nuestro proyecto. El otoño nos va a invitar a equilibrar esa luz y esa sombra. El tema es que la sombra, lo oscuro, lo inconsciente, no lo conocemos. Ni siquiera sé lo que tengo que equilibrar. Y si me entero de lo que tengo que equilibrar, pienso que con solo conocerlo ya está. El acto de la conciencia y el acto de poner luz donde antes había sombra es un acto de conducta, es un hábito, es una acción. No es simplemente un pensamiento. Bueno, llegó el otoño y ahora me pongo a soltar y a hacer el vacío. No, no funciona así. Tenemos que vaciarnos en lo real. ¿Por qué? Porque yo tengo en lo muy sutil un pensamiento, una idea, una creencia que me impide vaciarme de eso, ¿sí? Una creencia que me limita. Ya entendí qué pensamiento, qué creencia es la que tengo que romper. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que te enteres cuál es el pensamiento, no lo está rompiendo. Bueno, ¿y cómo lo rompo? La siguiente pregunta. Bueno, mira tus emociones. ¿Tus emociones corresponden a ese pensamiento? Sí, entonces todavía el pensamiento sigue activo, porque tus estados emocionales dejan en evidencia tus puntos de vista, tus pensamientos. Entonces, ¿cómo modifico mis estados emocionales? Las emociones vienen de nuestros pensamientos. ¿Y nuestros pensamientos de dónde vienen? De nuestra manera de expresarnos, de hablar, de nuestras conductas al hablar. Me expreso por miedo de mis palabras y de mis conductas. Porque yo puedo decir mucho, pero si mis conductas son otras, rompo con esa palabra. Porque la palabra que funciona y equilibra el pensamiento y la emoción es la palabra con el hábito, la palabra con la conducta. Decir, decir, decir y no hacer no genera nada.
Entonces, tengo que aprender a decir y aprender a hacer cuando digo. No es decir y no hacer, y no es hacer y decir otra cosa. Tienen que estar equilibrados. Entonces el otoño nos va a invitar a hacer un viaje de introspección hacia vaciarnos de pensamientos a través de conductas nuevas, a habitar un lugar nuevo que nos va a invitar a vaciarnos. Soltar esas hojas, esos pensamientos, esas emociones, esas ideas que hacen que veamos esa parte oscura como negativa. Y entonces al repeler con eso, nunca generamos el vacío. Yo quiero estar en pareja, yo quiero estar de novia con alguien porque no me gusta estar sola. Entonces, ¿qué es lo que me dice el inconsciente? Hasta que yo no haga el vacío de los demás y entre en esa soledad y en esa soledad aprenda a gestar el amor, no voy a poder generarlo afuera. Obviamente esto dentro de la escuela se trabaja con herramientas para que podamos aprender a hacerlo. Yo desde mis videos les hablo a todos desde un lugar básico para que entiendan que la naturaleza siempre nos hace de maestro, que el medio ambiente es una extensión nuestra, que esto lo estudia la epigenética, la propia biología nos lo invita a hacer todo el tiempo. Cuando aparecen los síntomas nos vienen a avisar de que estamos siendo incongruentes entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y hacemos. Entonces tenemos que comprender que la naturaleza está ahí como un maestro, que nos invita a hacer un viaje interior, que nos invita a ponernos en primer lugar, que nos invita a hacer ese proceso. Entonces el otoño y el invierno nos van a invitar a hacer una introspección, animarnos a enfrentar nuestras sombras, que son aspectos inconscientes que están reforzados por creencias y por puntos de vista que nunca cuestionamos. En mi Instagram siempre estoy tratando de contestar preguntas para que puedan tener puntos de partida, para que puedan entender un síntoma o un conflicto que están transitando. Pero siempre les digo lo mismo, es en lo general. Tienen que entender que si quieren ir a fondo y quieren ir a la raíz de eso y realmente hacer un proceso de sanación o un proceso de conciencia, de saber lo que tenemos que hacer, tenemos que conocernos a nosotros mismos porque somos diferentes. Si bien todos estamos en un mismo medio ambiente, no es lo mismo el medio ambiente que estoy yo, mi familia, mi trabajo, mi manera de pensar, mis puntos de vista que el tuyo. Entender esto es clave, porque el proceso particular es realmente el que te da resultados diferentes. Un proceso donde vos aprendés a escucharte a vos, a entender por qué estás en esa familia, por qué tenés ese nombre, por qué te pasa eso en el trabajo, por qué te sentís desvalorizada, desmotivada, de dónde vienen esas emociones, esas interpretaciones. Lo particular es un reflejo del lugar que ocupamos, por ende solo se resuelve cuando realmente hacemos un viaje de autoconocimiento y digo, me tengo que conocer, porque estoy en lo general comprándome libros, mirándome videos, pero siempre es desde lo general. Nunca voy a ir a la raíz, y si no voy a la raíz, siempre tengo el mismo crecimiento. Y todos los años repito las historias, las repito y me quejo, pero nunca hago algo nuevo. Por eso cuando hablamos de ese proceso de resucitar, de despertar, de transformarnos, de morir y renacer, hablamos de un proceso de conocimiento. Yo puedo hacer ese proceso si realmente me conozco, si realmente entiendo lo que tiene que morir en mí, que no soy yo, y lo que tiene que renacer, que es lo oculto en mí, que está en ese lugar de sombra. Generalmente las personas no se conocen. Esto parece muy repetitivo, pero no nos conocemos. Las personas ni siquiera saben por qué les pasan las cosas. Se preguntan cosas vacías. No hay realmente una indagación o un análisis de lo que le pasa y aunque lo hagan, tampoco saben qué es lo que tienen que hacer porque faltan herramientas, porque falta realmente entender por dónde tenemos que ir. Y no todos tenemos que ir por el mismo camino. Esa es otra de las cuestiones. No todos pueden resolver el mismo tema de la misma manera, porque cada persona es única y tiene un mapa mental. Entonces, muchas veces una persona puede poner el límite a una relación tóxica y decir, yo ya no quiero más esto, te vas.
pero otros no, porque frente a eso empiezan a sentir culpabilidad y generan un síntoma rebote. Entonces se tiene que ir por otro lado, se tiene que analizar esa toxicidad y ver desde qué otras infinitas posibilidades se puede resolver. Por eso es tan importante el viaje interior, por eso es tan importante entender que si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos pretender que afuera alguien nos reconozcan. Las personas que no se conocen tienen sed de reconocimiento. Quiero que me reconozcan en el trabajo, que me aumenten el sueldo en el trabajo, quiero que me reconozca mi pareja, que me ame, que me quiera, que me diga que soy linda, quiero que me reconozca mi mamá porque al final mi mamá no me reconoce nada y van a tener ese espejo afuera. Nadie te va a reconocer porque la primera que se tiene que conocer eres tú. Este viaje hacia entender que el otoño nos va a invitar a polarizar. Nos habla de dualidad. El equinoccio es dualidad. La luz y la sombra se equilibran. Día y noche duran igual. ¿Qué me quiere decir? Que tengo que aprender a integrar, a unir, porque solo desde la integración de lo femenino y de lo masculino voy a poder crecer. Y lo femenino es el lugar siniestro, es el lugar del vacío, es el lugar de la falta, es el lugar del síntoma, es el lugar que nadie quiere ir y por eso a la mujer siempre se la pone en ese lugar de querer ocultarla y recién ahora está queriendo resurgir y queriendo espejar otra cosa, porque no nos olvidemos que el símbolo que representa a la mujer, a lo femenino es Venus, y Venus, que es el amor que nos habla de Afrodita, también nos habla del símbolo del espejo. Es decir, lo femenino es un espejo. Cada vez que nosotros decimos, bueno, voy a hacer la técnica del espejo, lo que veo afuera tiene que ver conmigo, pero nos va a reflejar que lo que nos falta, no el espejo literal, el espejo de la falta, el espejo de lo que me tengo que vaciar, el espejo de lo que yo tengo catalogado como malo. Entonces, siempre estamos frente al maestro. Cada vez que vos vas a caminar por las cuadras de tu casa o por un parque, o por cualquier lado, la propia naturaleza intenta que te enteres qué está pasando internamente dentro tuyo. Entonces cuando vemos las hojas en el otoño, esos colores amarillos, de color marrones, nos están hablando de un proceso de iluminación. Por eso es parecido al color oro. Porque nos va a hablar de lo valioso de vaciarnos, de lo valioso de desnudarnos de creencias y estructuras, de lo valioso de hacer ese proceso de muerte simbólica para justamente renacer con más fuerza y florecer y crecer. Siempre el maestro estuvo afuera, en nuestro camino, en lo que nos pasa. Nada sucede al azar, tiene una lógica en cada parte de nuestra vida. Pero si no nos conocemos, no sabemos lo que significa eso. Por eso cuando estamos en alquimia y analizamos los sueños, analizamos lo que nos pasa, lo hacemos desde lo particular, no desde lo general. Porque desde lo general seguimos poniéndonos en un lugar de diccionario y desde lo general no todas las medicinas funcionan, no todas las terapias funcionan. ¿Por qué no te funcionan? Porque no entramos en lo general, te funcionan hasta ahí. Entonces, solo el proceso interno, real, particular y propio es el que realmente genera ese renacer. Porque la persona hace un viaje hacia su pasado, hacia sanar sus heridas, hacia entender las lecciones detrás de esas lesiones, hacia cambiar su manera de ver la realidad, hacia entender que el vacío es clave si queremos gestar algo nuevo, que si no aprendemos a vaciarnos, no aprendemos a producir algo nuevo. Por eso otoño significa plenitud. Estamos en la plenitud del año, por eso comienza el año astrológico. El tema que comienza desde el vacío, porque una vez más la naturaleza nos dice, si no aprendemos a vaciarnos de lo que no entra lo que sí queremos. Todos tienen deseos de tener más dinero, tener la relación que quieren, tener el cuerpo que quieren, tener salud, tener amor, pero nadie quiere hacer lo necesario para que eso se geste. Por eso es tan importante invertir en nuestra mente, ponernos en primer lugar, valorarnos, descubrir quiénes somos, a qué vinimos, cuál es nuestra misión. Entender que si no somos capaces de invertir tiempo, invertir dinero en nuestro propio proceso interior,
No podemos pretender que otro valore nuestra existencia, que valore nuestros servicios, nuestros productos o lo que hacemos, porque todo es un reflejo, es un gran espejo. Por eso el amor, Venus es un espejo, por eso vamos a espejar nuestras sombras en las relaciones amorosas. Y las relaciones amorosas no simplemente están en lo sexual, sino en las relaciones amorosas con vos y el dinero, vos y el auto, vos y tu casa, vos y tu cuerpo, vos y el vecino, porque todo es amor. El amor es la integración, por eso siempre se dice el camino del amor. ¿El amor qué es? Integrar. A significa sin, y mor es muerte, integrar la muerte, integrar el vacío, integrar lo siniestro, integrar la sombra, integrar lo oculto. Pero claro, si yo no sé lo que tengo oculto, ¿cómo lo puedo integrar? Entonces siempre es un camino de elección. Uno tiene que elegir, descubrir eso que está oculto en cada uno, que está ahí oculto en el nombre, oculto en el síntoma que tiene, oculto en el trabajo que eligió, oculto en sus gustos, ocultos en sus problemas. Está oculto siempre lo mismo, como si fuese una repetición. Y entender que el camino se hace al andar. Que se hace al andar porque es un proceso, lo mismo que nos enseña la naturaleza. Viene el otoño, el proceso de vacío para generar el agujero y poder sembrar lo nuevo y así poder tener plenitud. Luego viene el invierno, la época de introspección, la época de meternos adentro, de entrar en la oscuridad para poner luz donde antes había oscuridad, donde no veía las cosas. Entonces pongo conciencia donde no la había. Y entonces ahí, cuando pongo luz en la oscuridad, cuando hago ese viaje interior a las partes oscuras propias, que son femeninas, ahí empieza a florecer, a brotar esa primavera que me va a hablar de lo primero, de ponerme en primer lugar, de valorarme. Y ahí nace la autoestima. Entonces las personas dicen, yo quiero tener autoestima, amor propio y demás. Vacíate. No. ¿Se entiende? Pensamos que lo que nos hace falta es algo más, cuando lo que nos falta es la falta, el vacío, el agujero, el sacar, el limpiar, el purificar. Por eso el proceso de alquimia es pasar por lo negro primero, por esa parte oscura, por las sombras, por lo que no nos gusta y purgarme de eso, sacar. Y eso negro empieza a tornarse en blanco, es decir, aparece la pureza, aparece la blancura, aparece la luminosidad, aprendo a ver donde antes no veía, aprendo a entender donde antes no entendía. Y entonces ahí paso al proceso del rojo, que nos va a hablar del concepto de la rosa, ese camino que al principio es espinoso, porque me cuesta, porque no logro darme cuenta, porque me duele y que al final llega a la rosa, como un símbolo de plenitud, como un símbolo de encontrar esa piedra filosofal. ¿Pero qué nos pasa? No nos gusta el vacío, no nos gusta la falta, no nos gusta la oscuridad. Siempre queremos evitar ese proceso y no nos damos cuenta que si no pasamos por el otoño, no vamos a ser plenos, porque otoño significa plenitud y aumentar. Entonces tenemos que analizar en este otoño. Yo quiero aumentar el dinero que gano, yo quiero aumentar el amor que tengo, yo quiero aumentar esa meta, quiero que crezca. Entonces tengo que aprender a conocerme, tengo que aprender a vaciarme. Y solo me puedo vaciar cuando me conozco. Solo puedo entender de lo que me tengo que liberar cuando me conozco, porque tengo que dejar de compararme con algo externo. No soy igual al vecino de al lado, no soy igual a mi mamá por más de que hayamos venido en la misma familia, no sos igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Con tal de no conocernos decimos que soy igual a mi mamá, soy igual a mi papá, soy igual a mi familia, y justificamos lo injustificable. Justificamos que tenemos el cuerpo que queremos porque venimos de una familia caderona. Entonces, tenemos que aprender a romper las barreras mentales que hicimos que nos alejan del amor propio, de la valoración, de lo que realmente vinimos a hacer. Entender que el desánimo, la ansiedad y el estrés son reflejos de que estamos cada vez más desconectados de nuestra propia naturaleza. Yo estoy acá para recordarte que sos importante, en lo particular, pero yo no puedo caminar tu camino. Yo no puedo hacerte un video particular para vos. ¿Por qué?
Porque el camino lo tenés que transitar vos, porque hay tantas cosas para descubrir en tu historia, porque nadie sabe la historia del otro. El otro cuenta lo que quiere contar, no cuenta la verdad. Y la verdad es la que está oculta, la que hay que aprender a iluminar para conocernos, para descubrirnos, para sanar nuestras heridas, para poder concretar, llegar a la plenitud de nuestras vidas y no estar viviendo una vida diciendo que estamos frustrados o deprimidos. Dejemos de conformarnos con una vida mediocre. Animémonos a vivir la vida que queremos y hagamos algo. Porque si no hacemos cosas nuevas, pocas veces vamos a lograr cosas nuevas. O sea, las conductas nuevas generan redes nuevas y podemos obtener cosas nuevas. Pero si no hacemos ese proceso de vaciarnos, de sacar la basura, vamos a seguir queriendo poner las semillas en la basura. Y ahí no crece nada, crece más de lo mismo. Siguen las imperfecciones, porque todavía no aprendimos a entender que hay que pasar por el otoño. Y que el otoño nos va a decir que parece que está muerto, que no logramos nada, que no hay nada. Y sin embargo, esa es la primera señal de que estamos yendo por el camino correcto. Porque si no hay vacío, no hay aumento, no hay crecimiento. Por eso quiero dejarte esta reflexión, para que entiendas que el maestro afuera, el camino afuera, te está invitando a hacer lo que hay que hacer para que logres tener plenitud en tu vida. Y esto no se trata de tener mucho dinero, de ser famoso, se trata de vos sentirte pleno con tu vida. Y solo nos vamos a sentir plenos con nuestras vidas cuando entendemos lo que queremos, porque por ahí lo que queremos es hacer nada. Pero cuando sabemos qué es lo que queremos, hay paz en esa respuesta. Ahora, no quiero hacer nada, pero hay tristeza, hay depresión en eso, no es lo que querés hacer. Hay un gran no puedo, hay una gran limitación que te sigue poniendo en último lugar a vos, que te sigue desvalorizando. Entonces, en la época de otoño es un momento de agradecer por todo lo que aprendimos y es un momento de vaciarnos para poner la semilla. Es decir, al mismo tiempo me vacío y genero, me vacío, me genero, me vacío y me genero. Por eso comienza el año, un año nuevo para cosechar, pero se cosecha desde dejar el lugar, se cosecha desde bancarse la falta y el vacío, se cosecha desde la introspección, porque quien no aprende a vaciarse no aprende a generar algo nuevo. Eso es lo que nos viene a decir el otoño, que nos viene a equilibrar la luz y la sombra, que nos viene a invitar a hacer un proceso de vacío para poder dar a luz lo que queremos, las metas que queremos, la salud que queremos, el amor que queremos. Pero si no hacemos el vacío, no podemos dar a luz eso. Por eso es tan importante entender que muchas veces no logramos nuestra meta por no vaciarnos, por no enfrentarnos a ese miedo, porque el proceso del vacío es enfrentarte al miedo que tenés. Es así, porque es la oscuridad, es el simbolismo de la oscuridad y de la sombra y del inconsciente. Por eso es tan importante invertir en nosotros para tener herramientas y saber cómo tenemos que hacer nosotros para poder transitar ese proceso de miedo, de despojo y de soltar y hacerlo desde el lugar más amoroso para nosotros y que no suframos en el proceso. Porque cuando nosotros no estamos listos para hacer el vacío y postergamos, es la propia naturaleza que viene y nos arrasa sacándonos las cosas. Y entonces se quejan las personas cuando las echan del trabajo, cuando les roban, cuando se rompen las parejas de un día para el otro. Y sin embargo la naturaleza está tratando de hacer vacío, porque te la pasás pidiendo cosas, pero no haces el vacío. Si no lo generás vos el vacío vendrá de afuera, porque la naturaleza sigue un ritmo. Y vos tenés que sintonizar con ese ritmo para ir con su música y disfrutar del proceso, porque si no el proceso es doloroso. Por eso es tan importante conocernos, entender cómo las culturas más antiguas entendían este proceso e iban junto con el ritmo de la naturaleza y así lograban crecer y florecer.
Espero que te haya servido este video, que puedas aprender de esto. En mi canal de YouTube tenés montones de videos gratuitos, pero son en lo general. Si realmente querés renacer como alguien nuevo, invertí en tu mente. Hay talleres online básicos y después está el proceso de alquimia femenina, que ya es el proceso de hacer algo personal muy profundo. No importa lo que hagas, pero lo importante es hacer algo, porque con lo poquito que hagas vas a estar un poquito más cerca de gestar la vida que querés y la realidad que querés. Porque si no nos conocemos, vamos a seguir proyectando afuera con ese espejo que afuera nadie nos quiere, nos reconoce ni nos valora. Porque la primera pregunta que tenés que contestar es: ¿vos te valorás? Sí, yo me valoro. ¿Invertís en vos, en lo que vos querés, en conocerte, en amarte, en empoderarte, en atravesar los miedos? ¿O seguís justificando que eso todavía es mucho para vos? Ahí está la valoración, en nuestra propia vida, no en la ropa que nos vamos a poner. No está en los zapatos que te vas a poner, sino en tu alma, en tu ser, en tus síntomas. Porque al fin y al cabo solo tenemos un ser humano a cargo, nosotros mismos. Si vos no te vas a hacer cargo de tus emociones, de tus síntomas, de tus conflictos y seguís buscando afuera que alguien te lo solucione, vamos a seguir esperando a que alguien venga y nos pode desde afuera. Sin embargo, las raíces siguen igual. Seguimos repitiendo las historias y seguimos quejándonos de lo mismo. La puerta siempre está abierta, pero solo los valientes, los que deciden valorarse, la atraviesan. Cuando decidimos ponernos en primer lugar y dejar de postergarnos. Es así de simple, porque si no nos conocemos no podemos vaciarnos. No podemos vaciarnos, porque a veces de lo que te tenés que vaciar es de lo que menos sospechás que te tenés que vaciar. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Es tan importante hacer ese viaje interior hacia saber quién eres, a qué viniste y por qué te pasa lo que te pasa. Feliz equinoccio, feliz otoño para las personas que están en el hemisferio sur. Bienvenido ese momento de vacío para gestar y producir la plenitud. Que concretes ponerte en primer lugar y valorarte y hacer ese proceso es el deseo más profundo que tengo. Y que dejes de poner excusas. La vida es ahora, el tiempo es ahora, siempre estás a tiempo, pero cuanto más te postergás, más sufrís. Entonces la pregunta es: ¿para qué vamos a sufrir tanto, no? Siempre con el primer paso podemos entender mucho más, que somos una persona única, que no somos iguales a otros y que solo el viaje de autoconocimiento nos va a dar las respuestas que tanto queremos encontrar. Porque hay respuestas que solo están en ti y que solo cuando tú te pongas en primer lugar las vas a hallar. Espero que te haya gustado este video. Recuerden que si tienen interés de hacer algún taller, pueden escribirme a mi WhatsApp, más 549-291-419-7428. Me escriben al WhatsApp y les paso toda la info de los talleres básicos y también del proceso de alquimia femenina si quieren ir un poco más profundo. No importa lo que decidan hacer, pero hagan algo, porque ya con un primer paso por lo menos empezamos a conocernos, porque todos los ejercicios de alquimia son para que vos te preguntes y te contestes vos, porque las respuestas están en vos, están adentro tuyo. No hay respuestas generales para todos. Si bien siempre preguntan y yo contesto, siempre les digo es desde lo general, que siempre algo hay, pero no vamos a ir a la raíz. La raíz la encontramos cuando nos ponemos en primer lugar y decidimos conocernos. Les mando un beso enorme y gracias por seguirme, por estar acá y si quieren hacer algún taller, recuerden escribirme a mi WhatsApp.